Muy buenas tardes a todas y todos los participantes en el Congreso. Me da un tremendo placer y realmente es un privilegio poder dirigirme a ustedes esta tarde. Lamento mucho que no pueda estar ahí en persona. Esta es una conferencia que estoy grabando justo el 25 de octubre, y faltando una semana para el 1 de noviembre, cuando ustedes van a estar escuchando y viendo esta conferencia. Y justo eh, hay una escalada de protestas populares y levantamientos en América Latina en las últimas semanas. Haití, Ecuador, bueno, Bolivia y ahora sobre todo Chile. Hoy mismo se dieron manifestaciones de centenares de miles de personas en Chile y seguir la represión. Anoche estuve hablando con un compañero sobre esta coyuntura en América Latina y él me advirtió de que no deberíamos de hacer brochazos muy generalizados de lo que está pasando porque cada caso tiene distintos orígenes, circunstancias particulares, dinámicas propias. Y yo le dije a mi amigo, tener toda la razón. Sin embargo, para poder comprender todo lo que está pasando, es necesario tener un cuadro general analítico, es decir, el cuadro grande. Porque todas estas instancias de protestas populares, de crisis política en América Latina, tienen cierto trasfondo que comparten. Ese trasfondo tiene dos dimensiones. Uno es la profunda crisis estructural del capitalismo global y cómo se manifiesta esta crisis a lo largo y ancho de América Latina. Y segundo es que ni la derecha ni la izquierda institucional y partidaria en América Latina puede estabilizar un proyecto e imponer su hegemonía. Y por ende, estamos enfrentando una coyuntura muy frágil, muy imprescindible, muy inestable, para no decir muy peligrosa también, más allá de las circunstancias particulares de cada caso. Ahora, lo que pretendo hacer aquí en esta conferencia es presentar ese cuadro grande y global que enmarca la coyuntura en América Latina y que enmarcaría muchos de los temas que seguramente ustedes han abordado en estos 3 días del Congreso. Y voy a comenzar con la crisis del capitalismo global. En la economía política hablamos de tres tipos de crisis. Una es la crisis estructural, es decir, las recesiones, el ciclo empresarial se da cada 10 años aproximadamente. Tuvimos una crisis recesionaria a principios de los 90, principios, viraje del siglo, principios de 2000, y después la gran recesión de 2008, y todos los economistas, los y las economistas, concluyen de que estamos sí al borde de otra recesión mundial. Esas son crisis cíclicas. Pero ahorita estamos en una crisis más profunda, la que llamamos estructural. Le llamamos estructural porque la única forma de salir de la crisis es llevar a cabo una profunda reestructuración de la forma en que se organiza y se reproduce el capitalismo, el sistema capitalista. Hay tercer tipo de crisis que llamamos sistémica. La llamamos así porque es de tal magnitud de que la única forma de superar la crisis sistémica es un cambio de sistema, es decir, superar el capitalismo. Y yo diría que ahorita estamos en una crisis estructural muy profunda, la más profunda desde principios de los años 70, de esa década, y que tiene posibilidades de desarrollar en una crisis sistémica, pero más bien por el momento es estructural. Y hay cuatro dimensiones entrelazadas que quiero resaltar al analizar esta crisis. La primera es, como se sabe, la dimensión ecológica. Es decir, el sistema capitalista mundial está llegando a los límites de su reproducción ecológica. Y esa dimensión de la crisis, aunque no significa que el capitalismo global va a experimentar un colapso ahorita mismo, pero sí ya está teniendo sus impactos alrededor del mundo en las coyunturas políticas, sociales y en el trasfondo económico estructural. De tal manera que
la intensificación de las migraciones desde Centroamérica y México a Estados Unidos y todo el conflicto y represión contra los migrantes tiene mucho que ver también con el colapso ecológico en importantes trechos de Centroamérica. Esa es la primera dimensión de la crisis. Esa es la dimensión ecológica. Ahora, la dimensión social es lo que podemos llamar una crisis de reproducción social. Es decir, un cada vez mayor porcentaje de la humanidad se encuentra excluido del sistema, convertido en la humanidad superflua, sujeta esa humanidad a lo que llamo un ciclo mortal de despojo, de explotación y de exclusión. Y en realidad esa expansión de las filas de la humanidad superflua y además el deterioro de la posibilidad de reproducirse socialmente para la gran mayoría de la gente en América Latina. Y acuérdense que también hablamos hablando de condiciones mundiales, pero en América Latina esto ha sido realmente el detonante más inmediato para los levantamientos populares que hemos visto en Haití, en Ecuador, ahora en Chile, etc. La tercera dimensión de la crisis del capitalismo global es la política. Y aquí estamos hablando de una crisis de la hegemonía del sistema y una crisis de la legitimidad de los estados. Y esta crisis de legitimidad de los estados se experimenta en todo el mundo y en prácticamente cada país en América Latina. Y ahora, analíticamente hablando, ¿a qué se debe esta crisis de legitimidad de hegemonía? Pero bueno, claro, en parte es por la dimensión social que acabo de mencionar, pero también hay una cosa importante aquí y es el desfase entre lo económico y lo político. Es decir, que experimentamos una economía en vías de la globalización, de hecho ya globalizada, pero esta globalización económica se da dentro de un sistema de autoridad política basada en el Estado-Nación y el sistema interestado. Entonces ese desfase entre lo económico y lo político, entre economía globalizada y sistema político nacionales, produce o agrava esta crisis de la legitimidad de la hegemonía. Y más adelante voy a elaborar un poco con el caso concreto del trumpismo, pero también de la coyuntura actual en América Latina. Esa es la tercera dimensión, la dimensión política de la crisis del capitalismo global. Y ahora la cuarta dimensión que quiero abordar aquí es la dimensión estructural. Y sobre todo se trata de una crisis de la sobreacumulación. ¿Qué quiere decir la sobreacumulación? Quiere decir que el capital, y en este caso estamos hablando del capital transnacional y de la clase capitalista transnacional. El capital viene acumulando enormes ganancias, acumulando capitales, acumulando hasta que hay tanta acumulación de capitales que ya el capital ya no puede reinvertir rentablemente a esa enorme cantidad de capital sobreacumulada. Y en el capitalismo, el capital no puede ser ocioso, no puede quedarse sin constantemente seguir acumulando, seguir sacando más y más ganancias, creciendo o engordándose siempre el capital. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque pues, siempre hay ciclos de crisis de sobreacumulación de capital. Después de una recesión se comienza a acumular más capital. Después de 10 años, otra recesión. Después de 40 y cada 50 años vemos las crisis estructurales de sobreacumulación. Pero ¿por qué ahora? Y en particular, el análisis aquí es que el capital respondió a la crisis, la última gran crisis estructural del sistema en los años 1970 y 80 con una estrategia de globalizarse, de salir del Estado-Nación y de así esquivar los controles que pudieran ejercer los sectores populares y los estados sobre el capital y la libre acumulación de capitales. Y con la globalización capitalista se desatan desigualdades globales sin precedentes. Ustedes están al tanto de los datos que 1% de la humanidad controla aproximadamente el 50% de la riqueza del mundo y el 20%
de la humanidad controla el 95% de los ingresos mundiales, mientras el 80%, la gran masa de la humanidad, apenas tiene el 5% de la riqueza del mundo entre sí. Y entonces, bajo estas circunstancias de las desigualdades globales desenfrenadas, se expande la economía global. Cada vez más producción, más riqueza salen de las fábricas, de las plantaciones, de las oficinas, del capitalismo, de la economía global, mientras el mercado global se encoge. Es decir, más producción, menos demanda por la desigualdad. Entonces, el capital transnacional se encuentra estancado. No tiene dónde abrir más salidas para enormes cantidades de ganancias ya acumuladas. Y entonces tenemos una situación, acabo de, en resumidas cuentas, identificar la crisis de la sobreacumulación y en este momento estamos enfrentando esa crisis de la sobreacumulación. Pero hay otra cosa también que significa que esta crisis en particular es más profunda que las anteriores. Y es que el capitalismo como sistema es como manejar una bicicleta. Si deja de pedalear la bicicleta, cae. Y si el capitalismo deja de expandir, entonces cae el sistema. Hay un colapso del capitalismo, del sistema. Y cuando llegamos al siglo XXI, el capitalismo global ya está llegando a los límites de su expansión extensiva, queriendo decir que ya no hay países, no hay muchos territorios en el mundo que ya queden fuera del capitalismo global, prácticamente ningún territorio. Y entonces no hay donde expandir extensivamente. Ahora, la otra estrategia que tiene el capital para seguir expandiendo es la expansión intensiva. Y eso significa de que el capital invade espacios de la sociedad que todavía quedaba fuera de la lógica de la acumulación de capitales, es decir, de la mercantilización. Entonces se da esta expansión intensiva por medio de las privatizaciones, de la invasión de los pocos espacios dentro de los territorios nacionales como la Amazonía, etcétera, que todavía donde se puede invadir. Se privatiza la salud, la educación, los servicios domiciliarios, etcétera, y eso representa una expansión intensiva. Pero ahora también estamos llegando a los límites de la expansión intensiva. Es decir, que el capitalismo se tropeza contra las posibilidades de seguir una expansión extensiva e intensiva. Y entonces, esto significa, a cambio, que la crisis de la sobreacumulación se siente más agudamente que anteriores crisis de sobreacumulación. Y se desarrollan enormes presiones para que los estados abran nuevas oportunidades a la acumulación de capitales. Es decir, los estados están sujetos a enormes presiones por parte de los agentes políticos de capital transnacional, de las cooperaciones transnacionales, de las instituciones financieras transnacionales que están a servicio de capital, para abrir y crear nuevas oportunidades de acumulación y para enfrentar esta crisis de sobreacumulación y los límites de la expansión. Para darles un dato, entre 2010 y 2018, se produjeron niveles récord de ganancias de las cooperaciones transnacionales, mientras se daba en esta última década un descrecimiento de las inversiones de capital transnacional. Es decir, más y más ganancia, los datos nos indican esto, y menos inversiones. Y entonces es aquí donde se crecen realmente a niveles sobresalientes presiones para abrir salidas al excedente acumulado, es decir, a seguir expandiendo. Y quiero enfocarme en cuatro dimensiones de esta presión, es decir, en cuatro mecanismos que ha tenido el capital transnacional frente al estancamiento para expandir, cuatro salidas para el excedente. Primero es la especulación financiera. En 2015, el PIB global ascendió a 75 billones de dólares, mientras en ese mismo año, en 2015, la especulación a nivel mundial con las monedas
alcanzaba 5.3 billones de dólares al día, al día. Quiere decir, en un mes ya se especulaba más con la moneda que el PIB mundial de todo el año. Pero otro dato más alarmante, el mercado global de derivados en ese año 2015 ascendió a 1.2 trillones de dólares. Y para que se den cuenta de que no estoy hablando, confundiendo inglés con español, en inglés sería 1.2 cuadrillones de dólares. Es decir, que hay una brecha incomprensible entre la economía real de 75 billones de dólares y la especulación financiera que asciende a trillones de dólares. Entonces, esa especulación financiera tiene sus límites y estamos llegando a esos límites. Y se va a dar un colapso del sistema financiero global, seguramente, quizás en un mes, quizás en 3, 4 años, pero este tipo de especulación financiera y lo que llamamos la financiarización de la economía global no puede seguir en el mismo camino. La segunda salida para el capital transnacional y su sobreacumulación de capitales ha sido el pillaje y el saqueo de las finanzas públicas, de los presupuestos públicos. Y eso quiere decir de que las medidas neoliberales, y aquí estamos hablando de América Latina, muy evidentemente, detonante para las protestas en Ecuador, etc., es que los agentes políticos en el Estado, respondiendo a las presiones de capital transnacional, facilitan un traslado de riqueza de las masas, las clases trabajadoras y populares, para arriba, un traslado para arriba de esa riqueza hacia el capital y hacia sus agentes corruptos en el Estado. Y entonces llega Macri al gobierno en Argentina e impone nuevas medidas de austeridad y neoliberalismo. Aunque el neoliberalismo se remonta hace 4 décadas, se está intensificando en estos momentos justo donde el capital necesita expandir y no ha encontrado dónde. En Ecuador, en Chile y por toda América Latina será una nueva ronda de pillaje de los estados y los sectores públicos. La tercera salida para la sobreacumulación de capitales se da en lo que llamo la acumulación militarizada. Es decir, alrededor del mundo, las guerras, los conflictos políticos y sociales, los sistemas de control social y de represión son tremendas fuentes de acumulación de capitales. En América Latina, la mal llamada guerra contra las drogas, porque sabemos que no es una guerra contra las drogas, es una guerra contra los pueblos llevado a cabo en nombre de guerra contra las drogas. Las guerras contra los migrantes, los sistemas represivos en Colombia, por donde quiera, en Honduras, todo esto representa oportunidades también de acumulación de capitales y cada vez más estamos viviendo en una economía global de guerra, donde toda la economía global depende cada vez más de sistemas de conflictos militares y paramilitares, de mayores represiones y controles sociales. Y finalmente hemos visto una salida más a la sobreacumulación de capitales que ha sido una nueva ola de digitalización en la economía global, es decir, una digitalización más avanzada. Por un lado, es importante mencionar esto porque por un lado estamos viendo apenas el arranque de la aplicación de las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Aquí estamos hablando de la robotización, de la inteligencia artificial, de la bio y la nanotecnología, de los vehículos autónomamente conducidos y mucho más. Esa se llama la cuarta revolución industrial y todo se basa en una mayor y mucho más avanzada digitalización de la economía global. Bajo otras circunstancias y quizás un poco más adelante, esta digitalización tendría la capacidad de producir otra ronda de expansión del sistema. Pero por el momento lo que hemos visto es que hay cada vez mayores burbujas en el sector de alta tecnología, porque los capitalistas con toda su sobreacumulación de capital y tener todas las ganancias sin tener salidas para invertirlas, están
realmente echando mucho dinero al sector tecnológico, de alta tecnología, que no tiene capacidad de absorber tantos capitales. Por lo tanto, no puede servir por mucho tiempo más como salida a todo ese excedente acumulado. Y entonces, ¿cómo tiene que ver esta crisis de la sobreacumulación y las presiones para la expansión del sistema por medio de esos cuatro mecanismos? ¿Cómo se expresa en América Latina? ¿Y cómo que sirve de telón de fondo para comprender la coyuntura y las sublevaciones populares que está dando ahora? Bueno, sobre todo, ha habido una ola expansiva de capital transnacional en América Latina en los últimos años y se está dando ahorita mismo, digamos desde 2013, 14, 15 y en adelante hasta la fecha, se da una nueva ola expansiva en el sector extractivista, es decir, en la actividad extractivista, y esta acarrea consigo mayores despojos, una nueva ronda de despojos y nuevas oleadas de represión. Es decir, que se está dando en ese momento, o sea, a partir de los últimos años, frente a la crisis, una expansión de capitalismo global en América Latina que es muy, muy violenta, la expansión. Y por lo tanto, las represiones en América Latina tienen primero el fin político de mantener el control social y de dominación y explotación de los grupos dominantes, pero segundo también se convierten esos sistemas de represión en fuentes de tremenda ganancia y acumulación de capitales. Esto lo hemos analizado. Y dónde se está dando, cuáles sectores y países sobre todo se está dando esta nueva ola expansiva, sobre todo en petróleo y gas, en Ecuador, en Guatemala, en Perú, en Colombia, en Bolivia. También una tremenda expansión de la producción minera, el oro y la plata, y etcétera, en Perú, en Guatemala, en México, por toda América Latina. Y la agroindustria, tremenda expansión de la agroindustria. Mientras estamos hablando, estamos llevando a cabo este congreso, se están ampliando plantaciones de soya, de palma africana en Brasil, en Centroamérica, en México, en Bolivia. Y finalmente también una ola expansiva por medio de la imposición del turismo transnacional. Hasta AMLO en México ya va a construir el Tren Maya, violando los derechos de la autonomía de las comunidades indígenas. Pero por donde quiera hay mayores despojos para abrir centros de turismo transnacional para ese 20% de la humanidad que controla el 90% de la riqueza del mundo. Entonces, para resumir este punto, estamos en crisis estructural y esa crisis estructural se expresa en América Latina con una nueva ola expansiva, sobre todo en extractivismo. Ahora bien, todo esto nos conduce a una encrucijada. Y aquí estoy hablando de encrucijada en América Latina, pero también a nivel del sistema global. El sistema está en caos. Las élites globales no pueden manejar estas contradicciones tan explosivas del sistema. Realmente no tienen respuestas, no saben dónde agarrar. Y de hecho, en ese momento hay 3 proyectos que están en disputa en el sistema global. Uno es lo que podemos llamar el reformismo desde arriba. Un sector de la élite transnacional reconoce que se tiene que reformar el sistema porque si no se abre la posibilidad de revolución o de colapso. Y entonces este sector reformista propone lo que algunos han llamado neo-keynesianismo, es decir, una tímida redistribución por medio de los impuestos junto con una menor regulación de los mercados globales y de las acumulaciones de capitales, y hasta se habla de acumulación verde, o sea, el capitalismo verde. Y ese proyecto reformista está agarrando cada vez más adeptos entre la élite transnacional, pero realmente no ha tenido la fuerza de imponerse en el sistema global. Más bien, vemos en ascenso las otras 2 respuestas a la crisis. Uno son las resistencias populares desde abajo,
desde las izquierdas, desde los sectores trabajadores y populares. Y otra es la respuesta ultraderechista a la crisis, una respuesta que hasta incluye la amenaza de fascismo del siglo XXI. Y por lo tanto, en América Latina vemos ante las contradicciones explosivas del sistema, el estancamiento y el fracaso de la izquierda, vemos el regreso de dictaduras como en Honduras, de proyectos neofascistas como en Brasil y por supuesto en Colombia, que siempre ha sido modelo de fascismo del siglo del neofascismo en América Latina. Y también vemos cada vez más autoritarismo en América Latina. Entonces tenemos esta rápida polarización en la sociedad global entre sectores populares en resistencia y ultraderecha en ascenso. Y un comentario sobre el fascismo del siglo XXI, porque esta respuesta ultraderechista a la crisis incluye autoritarismo, dictaduras y también fascismo o neofascismo. Pero neofascismo no se aplica a todos los casos porque es algo muy particular y yo lo defino, el fascismo del siglo XXI, como una triangulación de tres cosas: del poder político, reaccionario y represivo en el Estado, con el capital transnacional y con una movilización fascista en la sociedad civil. Y por eso vemos esa triangulación en Colombia, sobre todo aquí en Estados Unidos, en Europa, en varias partes del mundo. Por lo tanto, el surgimiento del proyecto del fascismo del siglo XXI. Pero también vemos el modelo hondureño, que no es fascismo, sino dictadura, por ejemplo. Y bueno, si hay otro proyecto fascista que se está surgiendo en América Latina es en Brasil. De todas maneras, esas tres versiones de la ultraderecha, ya sea dictaduras, ya sean regímenes autoritarios o ya sea el fascismo del siglo XXI, los tres se pueden calificar como estados policíacos. Cada vez más vivimos junto con una economía global de guerra, vivimos un estado policíaco global. Ahora, esto de la ultraderecha me lleva al penúltimo punto de la conferencia. Y es un breve análisis del trumpismo, porque ha habido mucha confusión en cuanto al régimen de Trump aquí en Estados Unidos. En definitivo, el surgimiento del trumpismo es un símbolo muy potente de la crisis del capitalismo global. Hay que ver el trumpismo fundamentalmente como una respuesta de la ultraderecha a la crisis. Trump tiene un discurso, el régimen de Trump tiene un discurso populista y nacionalista. Pero este discurso hay que ver que es más artimaña discursiva que sustancia. De hecho, el programa de Trump es el neoliberalismo en esteroides. Régimen aquí, pero repito que el trumpismo es el símbolo de la crisis, el símbolo del surgimiento de proyectos del fascismo del siglo XXI, pero se dan en diferentes partes alrededor del mundo, en Israel, en Turquía, en Europa, tanto occidental como oriental, por ejemplo. Y el trumpismo en su proyecto económico busca desmantelar lo que quedaba del Estado social, es decir, intensificar la austeridad. Y eso será, por supuesto, en América Latina. Y además la desregulación total, que el capital transnacional no tenga ningún freno a su pillaje, a su accionar, las privatizaciones aceleradas. Y hay que siempre analizar la esencia de la ciencia social crítica es distinguir entre la apariencia en la superficie y la esencia del fenómeno que estamos analizando. Y aquí Trump dice que no cree en el cambio climático producido por seres humanos y retira a Estados Unidos del Acuerdo de París, etc. Pero hay que ver que el trumpismo también es un régimen muy, muy cercano al sector energético, el capital transnacional de las grandes empresas petroleras y de gas, y por lo tanto tiene que negar el cambio climático para poder fomentar la acumulación transnacional de capitales mediante la explotación petrolera y de gas natural, como se está dando en América Latina. ¿Y por qué entonces el discurso nacionalista
y populistas, y estoy afirmando que más bien Trump representa la continuación del capitalismo global por medio de nuevas modalidades. Sencillamente, volviendo al tema de la contradicción entre lo económico y lo político y la cada vez mayor crisis de legitimidad de los estados, incluyendo el Estado norteamericano. Lo que está pasando aquí es que el Estado neoliberal tiene dos funciones. El Estado tiene la función de garantizar su legitimidad. Y eso quiere decir que trata de construir una base social, tener un discurso populista. Y la otra función del Estado neoliberal es fomentar las condiciones para la acumulación transnacional de capitales dentro de cada territorio. Entonces, estas dos funciones, la legitimidad por un lado y la acumulación transnacional de capitales por el otro, están en contradicción, producen muchas tensiones, las tensiones expresadas por la crisis de legitimidad de los estados, y eso explica muchas cosas de lo que está pasando ahora mismo alrededor del mundo. Y también explica, y ojo porque este es muy importante, explica la agudización que estamos viendo en la actualidad de las tensiones internacionales y geopolíticas. No hay que entender estas tensiones como rivalidades de capitales nacionales ni de competencia entre estados, sino de respuestas desesperadas de los estados a la crisis de su legitimidad. Entonces, finalmente, voy a concluir la conferencia con referencia ya a América Latina. ¿Cómo se aplica todo esto a América Latina? Y tuve una conversación con dos de los organizadores de este congreso, con el compañero Juan Manuel y la compañera Marcelo Orozco. Estaban de visita a Los Ángeles el año pasado y nos sentamos a hablar de la coyuntura latinoamericana. Y esta conclusión de la conferencia se desprende de esa conversación que sostuvimos. Y podemos decir de que en las últimas 4 décadas ha habido una tremenda profundización del capitalismo global en América Latina. En los años 1980 y 90 se produjo una fuerte expansión durante el apogeo del neoliberalismo. El neoliberalismo entra en crisis en América Latina a finales del siglo, principios del nuevo siglo, y se da un repunte de las luchas populares desembocando en la toma de gobierno de partidos de la izquierda, o sea, viraje hacia la izquierda en América Latina. La izquierda llevada al poder por los sectores populares y sus protestas. Pero ¿qué hicieron estos gobiernos progresistas e izquierdistas? De hecho, promovieron e intensificaron la globalización capitalista en América Latina. Presidieron una expansión del capitalismo global en la región. Todo lo contrario de las expectativas de los sectores populares, la izquierda en el poder hasta dotó con legitimidad más que pudo hacer la derecha a esta expansión del capitalismo global, de la globalización capitalista. Su estrategia, o sea, la estrategia de la izquierda en el poder, era captar y redistribuir los excedentes de la expansión extractivista en la región, sin emprender mayores transformaciones estructurales en las relaciones de propiedad, en la estructura de clase, tal como buscaban y exigían los sectores populares con sus luchas desde abajo. Y cuando terminamos una década y media de la izquierda en el poder, vemos una tremenda profundización del modelo extractivista y un modelo extractivista en alianza con el capital transnacional. Es cierto que la clase capitalista transnacional quiere el poder directo en América Latina, quieren a Macri sobre los Kirchner. En definitivo, no quiere el partido, al PT en Brasil, prefiere a Bolsonaro, el poder directo de sus agentes políticos. Sin embargo, la clase capitalista transnacional no tuvo mayores problemas con los gobiernos de la izquierda, porque esos gobiernos abrieron las puertas, abrieron todos los territorios nacionales a una mayor penetración de capital transnacional. Esa es la realidad, es una crítica dura a la izquierda, pero también es una crítica verídica de lo que ha sucedido. Entonces, los gobiernos izquierdistas
perdieron la hegemonía conquistada. Y con eso viene perdiendo gobierno tras gobierno en El Salvador, en Brasil, en Argentina, etc. Ahora, lo que se da en estos momentos, con esta coyuntura que estamos viendo, es que hay un desfase entre los movimientos sociales pujantes e izquierda partidaria e institucional francamente menguante. Es decir, es la izquierda que en realidad en el poder que abrió el camino al regreso de la derecha revanchista. Y ahora se da una situación de anomalía, muy rara, muy paradójica, de disparo de los movimientos sociales mientras la izquierda está en descenso. Y en mi punto de vista es solo la movilización autónoma desde abajo que puede generar el contrapeso al control desde arriba que ejerce la clase capitalista transnacional y el mercado global sobre los estados capitalistas de América Latina. Por lo tanto, frente a la coyuntura que estamos enfrentando, es urgente renovar proyectos de la izquierda y es urgente buscar alguna nueva relación entre movimientos sociales autónomos y proyectos de la izquierda. Porque si nos reducimos a la espontaneidad de las protestas sin un proyecto propio, simplemente estamos negociando los términos de nuestra rendición a este sistema. Bueno, vamos para casi 40 minutos y ya se me ha acabado el tiempo y espero que haya sido útil en algo este breve análisis.